Era de, un hombre trabajador, austero con él mismo. Él no, se levantaba todos los días de su vida a las 4 de la mañana, porque así era. Y el cuarto era un cuarto como de su cama, una silla, que tuvo una vida muy difícil porque su papá se murió y él fue el que mantuvo a toda la familia y todo. Iba, como vendía a caballo, iba a Cúcuta, vendía el café y todas esas cosas. Él era un hombre rico, de hacendado y eso, de allá, de la Mulera. Cuando su amigo compadre Castro fue que lo metió allá en la revolución para ver que se vinieran para el centro. Y quien pagó todo eso fue mi abuelo. Que el cabito no tenía un centavo y eso era todo para él. Después cuando llegó, claro, el cabito lo nombró vicepresidente. Cuando él se enfermó se tuvo que ir para Alemania. Entonces, claro, estaban todos los barcos de ingleses, alemanes y todo, porque el Castro no pagaba nada. No pagaba nada porque él no administraba malísimo todo. Hizo muchísimo en la ciudad de Maracay, aunque él era andino, nacido en La Mulera, pero él la quiso mucho. Y no le podían decir que Maracay era calor ni nada de eso, era la ciudad más bella. Llegó una vez un empleado y le dijo: ay, general, es que yo no puedo aquí en Maracay porque es que esto es un calor horrible. No. Y yo que lo había pensado mandar para la aduana de Puerto Cabello. Me fascinaba en el zoológico, él iba allá y veía el hipopótamo, el elefante, todas esas cosas. Yo le fascinaba muchísimo. Y ese tenían ahí, que queda ahí enfrente de donde está el toro ese. A él le gustaban mucho los animales. Dando una vez él en Maracay. Entonces mis tías decidieron que como se iba para Cumares de la Costa por unos días a arreglarle el cuarto. Entonces trajeron una persona de ahí de Caracas a Maracay para arreglar, y le pusieron unas cortinas y una alfombra, el cuarto y todo eso. Cuando él volvió, abrió la puerta. ¿Y esto qué es? Ay, papá, yo no digo nada. Yo voy a salir a dar una vuelta. Cuando vuelva, quiero ver mi cuarto tal cual como lo dejé. Muerto él nos exilaron de aquí de Venezuela. Nos montaron en un lanchón que salió de Ocumares de la Costa y nos llevaron a Curazao. Ahí nos dejaron y más nunca se ocuparon de nosotros. El general López Contreras,
que dijo él que se iba a hacer mejor así, porque podía haber disturbios, que de todas maneras hubo saqueos. Cuando estábamos nosotros en España y se presentó la guerra civil, y no teníamos pasaporte, no podíamos salir. Y entonces un amigo de papá y mi tío Florencio fue al consulado para pedir pasaporte y en esa época era todo por telegrama, entonces hubo que mandar telegrama y el día después llegó el telegrama y dijeron que nosotros, los Gómez, no estábamos para recibir ningún pasaporte. Cosa que no ha pasado en ningún otro gobierno después, porque hasta en los exilados del general Pérez Jiménez, cada vez que se presentaban a pedir pasaporte o extensión o lo que sea, todo se los daba, todo el tiempo se les daba. Los únicos fuimos siempre con nosotros, porque hasta Pedro Estrada siempre iba para el consulado, le renovaban el pasaporte. Pues cuando eligieron al general Isaías Medina, el presidente, fue que pudimos volver al país en el año 41. Le pagó toda la deuda externa e interna. En todos los años que tuvo, lo que tuvo preso fueron 62 personas. Eso de que todas las cárceles llenas y todo eso es falso. Todo eso. Grillos tenían los presos en los Estados Unidos, en todas partes del mundo. Eso era parte de lo que se usaba. No era porque aquí era en Venezuela que él lo inventó. En todas partes habían grillos en los presos, pero así que tanto que presos políticos, él no se metía con nadie. Ahora que te metieras tú con el gobierno, la política, a hacer cosas, claro, ahí te iba mal. Igualito el general Pérez Jiménez. Con el general Pérez Jiménez nada. Todo el mundo llevó su vida bien, a menos que te fueras a meter en política o por tumbarlo o hacerlo por tratando eso, no. Y se vivía con mucha seguridad, y las puertas abiertas, no había tanto, ni rejas en todas las casas, ni nada de eso. Tuvo uno de los mejores gabinetes del mundo, de Venezuela. Todos sus ministros ilustrísimos ministros. Tenía un Pedro Miguel Arcaya, un ministro del Interior, un Pedro Rafael Tinoco, bueno, gente ilustrísima. Sus embajadores fueron gente ilustrísima, porque él sabía que él no sabía todo. Claro. Entonces él tenía gente que estaba preparada. Y en la época de él fue cuando descubrieron que había petróleo en Venezuela. Entonces le dijeron, ay general, porque aquí que... Entonces, muy bien. 50% para usted, 50% para Venezuela. Así. Pero era así, no debe ser, porque nosotros vamos a poner las maquinarias, nosotros vamos a poner la gente. Así es. Si no, no. Y así fue. Sí, la mitad para usted y la mitad para Venezuela. Pero no, así no, eso no es justo empezar. Porque las maquinarias, la gente que hay que pagar y todo eso. Bueno, pero ¿y la tierra y el petróleo? ¿De quién es? Él fue una cosa muy necesaria en Venezuela. Porque la historia no se mide nada de adelante para atrás. Se mide de atrás para adelante. Él cuando tomó el poder, él acabó con todos esos caudillos, porque habían caudillos en todas partes, caudillos en Barquisimeto, caudillos en todas partes. Él terminó con eso, él unificó el país. Él unificó, bueno, y él peleó y estuvo en batallas y todo. Él no fue que generalmente porque le dio la gana sentado en una silla. Él vino peleando y estuvo toda la vida fue cojo porque una herida en una batalla.
Paseábamos por todo el bosque que rodeaba la casa. Esa era una casa con muchos jardines que me gustaba mucho el General Gómez. Tenía unos estribos y ahí se acostaba el perro y no se bajaba hasta terminar el General Gómez su vida, su paseo. Paseaba en la quinta de Maracay, estaba llena toda de animales, porque a él le encantaba tener bastantes animales cerca de la casa. Se quedaba en las delicias de Maracay. Es un bosque. El Marqués de Comillas era un barco que hacía el cabotaje con Curazao, con estas islas del norte de Venezuela. Entre ellas estaba Venezuela, pues. En eso consistía el viaje de los barcos de carga. En 1941 ya el general Medina había sido electo para seguir la labor que había dejado el general Gómez. Él tiene un libro que es puras anécdotas de él. Tiene unas anécdotas buenísimas. Y ahora estoy muy contenta porque con este que tenemos ahora, pues lo peor lo esté haciendo, mejor para nosotros. Porque ahora hasta hay gente que nunca dirán, dicen que ese es el peor gobierno de que ha tenido Venezuela. Y ahora mi abuelo pasa a ser casi una maravilla. Era de, un hombre trabajador, austero con él mismo. Él se levantaba todos los días de su vida a las 4 de la mañana, porque así era. Y el cuarto era un cuarto como de su cama, una silla, que tuvo una vida muy difícil porque su papá se murió y él fue el que mantuvo a toda la familia y todo. Iba, como vendía a caballo, iba a Cúcuta, vendía el café y todas esas cosas. Él era un hombre rico, de hacendado y eso, de allá, de la Mulera.
Pero su amigo compadre Castro fue que lo metió ahí en la revolución para ver que se vinieran para el centro. Y quien pagó todo eso fue mi abuelo. Que el cabito no tenía un centavo y eso era todo. Después cuando llegó, claro, el cabito lo nombró vicepresidente. Cuando él se enfermó se tuvo que ir para Alemania. Entonces, claro, estaban todos los barcos de ingleses, alemanes y todo, porque el Castro no pagaba nada. No pagaba nada porque él no administraba malísimo todo. Hizo muchísimo en la ciudad de Maracay, aunque él era andino, nacido en La Mulera, pero él la quiso mucho. Y no le podían decir que Maracay era calor ni nada de eso, era la ciudad más bella. Llegó una vez un empleado y le dijo: ay, general, es que yo no puedo aquí en Maracay porque es que esto es un calor horrible. No. Y yo que lo había pensado mandar para la aduana de Puerto Cabello. Me fascinaba, era el zoológico, él iba allá y veía el hipopótamo, el elefante, todas esas cosas. Yo le fascinaba muchísimo. Y ese tenían ahí, y que queda ahí enfrente de donde está el toro ese. A él le gustaban mucho los animales. Dando una vez él en Maracay. Entonces mis tías decidieron que como se iba para Cumares de la Costa por unos días a arreglarle el cuarto. Entonces trajeron una persona de ahí de Caracas a Maracay para arreglar, le pusieron unas cortinas y una alfombra, el cuarto y todo eso. Cuando él volvió, abrió la puerta. ¿Y esto qué es? Ay, papá, yo no digo nada. Yo voy a salir a dar una vuelta. Cuando vuelva, quiero ver mi cuarto tal cual como lo dejé. Muerto él nos exilaron de aquí de Venezuela. Nos montaron en un lanchón que salió de Ocumares de la Costa y nos llevaron a Curazao. Ahí nos dejaron y más nunca se ocuparon de nosotros. El general López Contreras, que dijo que se iba a ser mejor así, porque podía haber disturbios, que de todas maneras hubo saqueos. Cuando estábamos nosotros en España y se presentó la guerra civil y no teníamos pasaporte, no podíamos salir. Y entonces un amigo de papá y mi tío Florencio fue al consulado para pedir pasaporte y demás. En esa época era todo por telegrama, entonces hubo que mandar telegrama y el día después llegó el telegrama y dijeron que nosotros, los Gómez, no estábamos para recibir ningún pasaporte. Cosa que no ha pasado en ningún otro gobierno después, porque hasta en los exilados del general Pérez Jiménez, cada vez que se presentaban a pedir pasaporte o extensión o lo que sea, todo se los daba, todo el tiempo.
se les daba. Los únicos fuimos siempre con nosotros. Porque hasta Pedro Estrada siempre le iba para el consulado, le renovaban el pasaporte. Pues cuando eligieron al general Isaías Medina, el presidente, fue que pudimos volver al país en el año 41. Me pagó toda la deuda externa e interna. En todos los años que tuvo, lo que tuvo preso fueron 62 personas. Eso de que todas las cárceles llenas y todo eso es falso. Todo eso. Grillos tenían los presos en los Estados Unidos, en todas partes del mundo. Eso era parte de lo que se usaba. No era porque aquí era en Venezuela que él lo inventó. En todas partes habían grillos en los presos, pero así que tanto que presos políticos, él no se metía con nadie. Ahora que te metieras tú con el gobierno, política, o hacer cosas, claro, ahí te iba mal. Igualito el general Pérez Jiménez. Con el general Pérez Jiménez nada. Todo el mundo llevó su vida bien, a menos que te fueras a meter en política o por tumbarlo o hacerlo por despertando eso, no. Y se vivía con mucha seguridad, y las puertas abiertas, no había tanto, ni rejas en todas las casas, ni nada de eso. Tuvo uno de los mejores gabinetes del mundo, de Venezuela. Todos sus ministros ilustrísimos ministros. Tenía un Pedro Miguel Arcaya, un ministro del Interior, un Pedro Rafael Tinoco, bueno, gente ilustrísima. Sus embajadores fueron gente ilustrísima, porque él sabía que él no sabía todo. Claro. Entonces él tenía gente que estaba preparada. En la época de él fue cuando descubrieron que había petróleo en Venezuela. Entonces le dijeron, ay general, porque aquí que... Entonces, muy bien. 50% para usted y 50% para Venezuela. Así. Pero general, así no debe ser, porque nosotros vamos a poner las maquinarias, nosotros vamos a poner la gente. Así es. Si no, no. Y así fue. Sí, la mitad para usted y la mitad para Venezuela. Pero no, así no, eso no es justo empezar. Porque las maquinarias, la gente que hay que pagar y todo eso. Bueno, pero ¿y la tierra y el petróleo? ¿De quién es? Él fue una cosa muy necesaria en Venezuela. Porque la historia no se mide nada de adelante para atrás. Se mide de atrás para adelante. Él cuando tomó el poder, él acabó con todos esos caudillos, porque habían caudillos en todas partes, caudillos en Barquisimeto, caudillos en todas partes. Él terminó con eso, él unificó el país. Él unificó, bueno, y él peleó y estuvo en batallas y todo. Él no fue que general porque le dio la gana sentado en una silla. Él vino peleando y estuvo toda la vida fue cojo porque una herida en una batalla. Paseábamos por todo el bosque que rodeaba la casa. Esa era una casa con muchos jardines, que le gustaba mucho el general Gómez. Tenía unos estribos y ahí se acostaba el perro y no se bajaba hasta terminar el general Gómez su vida, su paseo. Paseaba en la quinta de Maracay, estaba llena toda de animales, porque a él le encantaba
tener bastantes animales cerca de la casa. Quedaba en las delicias de Maracay. Es un bosque. El Marqués de Comillas. Era un barco que hacía el cabotaje con Curazao, con estas islas del norte de Venezuela. Entre ellas estaba Venezuela, pues. En eso consistía el viaje de los barcos de carga. En 1941 ya el general Medina había sido electo para seguir la labor que había dejado el general Gómez. Él tiene un libro que es puras anécdotas de él. Tiene unas anécdotas buenísimas. Y ahora estoy muy contenta porque con este que tenemos ahora, lo peor lo esté haciendo, mejor para nosotros. Porque ahora hasta hay gente que nunca dirán, dicen que ese es el peor gobierno que ha tenido Venezuela. Y ahora mi abuelo pasa a ser casi una maravilla.